deberíamos estar terminando ya esto. Por lo tanto, esas funciones que habíamos mencionado que van a acotar el tiempo de ejecución, dijimos que tienen que ser funciones fáciles de entender, analizar también el comportamiento de ellas, y en términos prácticos, las funciones son las que están ahí descritas. Se me olvidó incorporar la log n solo nomás. Pero son esas funciones. Indica la complejidad. Por lo tanto, a todos los algoritmos se le asocia una función. Por ejemplo, el más clásico de todo que vamos a estudiar al final de la clase, el ordenamiento de la burbuja, es decir, cómo yo, dado una lista, la puedo ordenar. Aquí está la complejidad. Y se explica de esa manera. O de n cuadrado. ¿Qué me está indicando con eso? El tiempo de ejecución del algoritmo de la burbuja, cuánto se va a demorar, va a depender del n, porque tiene que ser función de la cantidad de elementos, pero además va a estar acotado por una función, por una parábola. Es decir, la cantidad de instrucciones que se van a ejecutar nunca va a ser mayor que la cantidad de instrucciones que nos entregue esta parábola para esa cantidad de elementos. Y ahí yo puedo entonces ahora comparar. Hay complejidades de orden n cuadrado, n cuadrado, n cuadrado, n más k, n log n, n elevado a 1.25. Eso es fundamental. Fíjense que acá que en términos de la complejidad nosotros la medimos en complejidad espacial, perdón, temporal, en tiempo. Acá está la memoria. ¿Qué significa que tenga un comportamiento igual a 1? No significa que se demora 1, sino significa que es constante. Es decir, que el uso de la memoria es constante. Da lo mismo tratar de ordenar una lista de 100 elementos que una de 200 elementos. En términos de memoria va a ser lo mismo, pero en complejidad no, porque como 100 al cuadrado no es lo mismo que 2. Yo les dejé como misión a ustedes. El n es la cantidad de elementos que yo voy a procesar para ese determinado algoritmo. Yo no sé lo que hace, pero yo voy a procesar n elementos. Por lo tanto, yo voy a estudiar este comportamiento. Fíjense que el n, como son cantidad de elementos que voy a procesar, n es un número entero positivo, natural. Eso que quede claro. Y el resultado de estas cosas, si ustedes la analizan, si yo le elevo el 2 a un número positivo, siempre voy a encontrar un número positivo. Si un número positivo lo elevo a 3, siempre va a ser positivo. Si un número lo elevo al cuadrado, va a ser siempre positivo. El logaritmo de un número positivo va a ser siempre positivo. Aunque lo multiplique por n, que es un número positivo, va a seguir siendo positivo. El n va a ser positivo porque el n es positivo. Entonces, esos son los resultados. Aquí tenemos el eje. En el eje X voy a tener la cantidad de elementos que estoy procesando y en el eje Y la cantidad de instrucciones en teoría que se van a ejecutar o cuánto va a demorar. Esa es la idea de las gráficas. Por ello yo les pedí que ustedes revisaran, analizaran, buscaran, vieran cómo graficar. Dejamos algunos ejemplos hechos, mostré unos ejemplos de cómo graficar usando la biblioteca Matplotlib en Python. Ya lo hemos hecho, he venido yo hablando hace tiempo ya con que hay que saber graficar, por lo tanto ya es responsabilidad de cada uno de ustedes de haberse metido a la biblioteca, porque yo he hecho varios ejemplos y no son no es complejo, no tiene ningún grado de dificultad graficar, entendiendo lo que voy a graficar, entendiendo qué va a ser para mi X y qué va a ser para mi el Y, pero eso ya pasa desde el punto de vista matemático. Este conjunto de funciones que aparecen acá son funciones todas, desde el punto de vista matemático, funciones crecientes. ¿Qué significa eso? Que siempre van a crecer y no van a disminuir su valor. Y eso tiene un sentido. Por eso las funciones también no pueden ser cualquiera, tienen que ser funciones fáciles, pero que tengan ese comportamiento. Porque si yo voy a procesar 5 elementos y después voy a procesar 10 elementos, en un programa nunca se va a demorar menos procesar 10 que procesar 5. Siempre va a ser creciente ese tiempo de ejecución, sea segundos, sea cantidad de instrucciones. Siempre va a ir creciendo. Eso es fundamental entender. Por eso nosotros en matemática, en informática, nos preocupamos generalmente solamente en una gráfica o desde el punto de vista matemático en el primer cuadrante, es donde todo es positivo. Porque todas nuestras cosas, nuestro mundo es positivo. Cantidad de instrucciones que se van a ejecutar, positivo. Cantidad de elementos que voy a utilizar, positivo. Un número entero y positivo. ¿Cuál es la gráfica de cada una de ellas? Espero que hayan resuelto el problema o no. Si no es así, hacemos rápidamente un pequeño ejemplo de cómo graficar algo. Para eso, lo fundamental es importar la biblioteca Matplotlib. Esto lo vimos en la clase pasada.
.pyplot as plt. Aquí importé la biblioteca que me va a permitir graficar. ¿Cuál es la biblioteca? Matplotlib en su versión pyplot, que es para hacerlo rápidamente. ¿Qué es lo que necesitamos? Si yo voy a graficar cualquier función, lo que yo quiera graficar, necesito valores para el eje X y su correspondiente imagen en el eje Y. Por lo tanto, yo necesito una lista con esos valores. Vamos a hacer un ejemplo clásico aquí, que es el mismo que vimos en la clase pasada. Tengo una lista de 10 elementos y si yo quisiera graficarlo, ese sería mi eje X. Mi función, que sería el eje Y, la puedo yo generar aquí de la mano. Vamos a tratar de graficar la x cuadrado, ¿cierto? 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25, 6 al cuadrado es 36, 7 al cuadrado es 49, 8 al cuadrado es 64, 9 al cuadrado es 81 y 10 al cuadrado es 100. Ahí tenemos la correspondiente f de x. Después vamos a ver cómo generar las otras. O cómo hacer esto de una manera mucho más fácil. Ahora yo voy a graficar. Voy a llamar a plt.plot porque voy a graficar por puntos. Hay varias formas de graficar con PLT. De hecho, tienen aquí varias maneras de graficar. Nube de puntos, que son los scatters. Es por aquí. Tenemos los blocks, los box, histogramas. Todas estas son formas distintas de graficar. Yo voy a graficar fácilmente nomás acá el más rápido de todos, que es con plot. Y usted lo tiene que decir, grafique para el eje X y para el eje Y esos valores. Y una vez que está listo eso, usted dice ahora muestre ese resultado. Y con eso tengo listo yo el gráfico. Ahora ejecuto. Y ahí está la gráfica. Esta gráfica yo puedo hacer infinidad de cosas con ellas. La puedo incluso guardar en el computador con savefig, plt.savefig, y grabo esa y me va a quedar disponible. Fíjense que eso fue lo que yo grafiqué. Yo solamente le entregué algunos puntos, él rellena otros puntos, porque yo grafiqué en el fondo aquí el 1,1, el 2,4, el 3,9 y él rellenó el resto. Eso lo hace tranquilamente ahí. Estamos en el primer cuadrante nomás. Los valores para el eje X significan, esto que está acá, y significan, para nuestro caso, elementos que voy a procesar. Cuando proceso 2 elementos, voy a demorarme ese tiempo, que puede ser cantidad de instrucciones o minutos, segundos, lo que sea. Para 4 voy a demorarme ese, para 6 y así sucesivamente. Por lo tanto, siempre es creciente. La parábola ustedes tienen claro que es creciente siempre y que nunca va a bajar, va a encontrar una figurita como arriba y después baje de nuevo. ¿Eso por qué no puede ocurrir? Porque si eso ocurriese, estaría indicando que para ejecutar 6 a lo mejor, si es que vamos hacia abajo, se demora tanto, pero para ejecutar 8 se va a demorar menos. Eso es imposible que ocurra en computación. Eso, que quede claro. En matemáticas sí es factible encontrar ese tipo de funciones, por eso en la complejidad algorítmica hice una función fácil y que me sirva. Son las crecientes. Esas son. Y son el conjunto que yo les mencioné. Y aquí tenemos el otro. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Del análisis algorítmico que yo he hecho acá, es que no me basta con graficar solamente, sino que yo debo decir y tratar de predecir qué es lo que va a pasar cuando la cantidad de la cantidad de elementos que voy a procesar tiende a crecer mucho. Aquí no lo vemos tanto, pero lo que me interesa a mí es allá en el X, cuando el N sea demasiado grande, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuántas instrucciones voy a ejecutar? Eso es lo que intentamos hacer acá. Ahora, esto yo lo podría transformar si yo quisiera hacer una cosa un poco más eficiente. Yo podría decir esto, podría decir un i igual 1, ¿cierto? Podría decir un mientras i sea menor que el largo del x. Voy a dejar en la lista el i
elevado a i, y por i. Y voy a incrementar el i igual i más 1. De esta forma tengo lo mismo que lo anterior. Oh, a partir del 0. Ojo con eso. El largo de esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y el i hasta dónde va a llegar? Si parte en 1, en realidad me pasé en 1. Por lo tanto, vamos a suponer que parto en 0. Aquí me va a generar algo parecido, pero partiendo del 0, yo antes partí del 1, da lo mismo nomás. Llegué al 10, da la misma historia. Yo aquí, si ustedes quisieran tener la misma situación, es cosa de construir nomás la expresión. Ya. Y ahora vamos a bajamos el gráfico y lo volvemos a graficar. Y ahí tenemos la misma situación anterior. Pero, ¿qué pasa si ustedes me dicen, profe, pero no, yo quiero que sea más grande esto? Tendría que incorporar más elementos acá para que sea el i. ¿Esto lo podría generar de manera automática también, profe? ¿Se podría generar de esa manera? Sí, usted hace un list, range, supongamos 10. Ya. Y ahora vamos a tener la misma historia. Estoy generando lo mismo. Ahora, ¿qué ventaja tiene hacer esto? Tiene la ventaja de que yo aquí ahora yo puedo ponerle 100. Y ejecuto esto. Y ahora tengo hasta 100. Puedo generar y hasta 1000. Sin necesidad de tocar el código. También lo puedo hacer. ¿Se dan cuenta cómo voy jugando con eso? Fíjense que aquí ya me dice que esto es 1, pero por 10 elevado a 6 positivo. O sea, el 1 con 6 ceros para acá. Estamos hablando de un número bastante grande. Pero esto de aquí, ¿se podrá hacer de otra forma? También yo se los mencioné a ustedes cómo hacerlo. También se los dejé expresamente en el ejercicio anterior. Ya, esto lo podemos hacer así. Pero a mí, para poder hacer eso, yo necesito que ustedes también trabajen con la biblioteca NumPy. Porque la biblioteca NumPy sí efectivamente trabaja con matrices, no con listas. Por lo tanto, esto de aquí ahora se va a transformar en el np.array, un arreglo de la cantidad de elementos que yo quiero, de 10, por ejemplo. Ya, 10 elementos. El i, que debería generarlo a mano, como lo hacemos acá, ya no me sirve así. Queda muy feo. Para eso yo voy a decirlo más, el x, elévelo al cuadrado. Y punto. Acortamos algo. X, ¿qué cosa es? Es un arreglo que tiene el número 0, 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 9. Y cada uno de ellos yo lo voy a elevar al cuadrado y voy a generar la lista correspondiente. Eso es para evitar tener que estar haciendo tanto cálculo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, yo así ahora puedo, si esto es una lista, perdón, es un arreglo, no una lista, es un arreglo, yo puedo ahora generar las funciones que a mí se me antoje. Por ejemplo, vamos a graficar hasta el 14. Vamos a graficar eso hasta el 14. Ahí está el 14. Pero ¿qué pasa si yo quiero ahora graficar las otras funciones que estaban pendientes? Que son, por ejemplo, el 2 elevado a n. ¿Cómo vamos a calcular 2 elevado a n? Vamos a suponer que esto es x1, vamos a mantener el mismo eje y, perdón, el eje x. Vamos a generar una segunda serie y vamos a decir ahora 2 elevado a x. Y ahora voy a graficar el i2. Y si yo hago esto acá, esa es la gráfica del i2. Pero ¿podré graficar las dos juntas? Podré decir plt.plot x, y1, la otra serie, para comparar los dos crecimientos. Ahí están las dos.
Se dan cuenta de que esta es la exponencial y esta es la cuadrática, que de cuadrática se ve re poco. ¿Por qué? Porque los valores de los dos ejes son bastante disímiles. Una función eh, absorbe a la otra. Eso lo podemos ver si aquí ponemos 10. Ahí ya se empieza a ver que hay un comportamiento cuadrático acá, pero al hacer este análisis, que es lo que está en el documento, yo tengo que estudiar esto, y estudiar y darme cuenta que el crecimiento de la función exponencial es muy mayor con respecto al crecimiento de la función cuadrática. ¿Qué significa eso en términos prácticos para nosotros? Espérenme un segundito, me están llamando por teléfono. Ya, era que me estaban llamando del laboratorio. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Que el crecimiento de esta función es muy fuerte con respecto a este. Por lo tanto, si estas dos funciones están acotando cantidades de instrucciones que se ejecutan, ¿qué puedo yo decir de ello? Puedo decir que efectivamente algo que tenga un comportamiento cuadrático va a ejecutar menos instrucciones para la misma cantidad de datos que si ese comportamiento fuese exponencial. Dicho de otra manera, si yo tengo dos algoritmos, uno me dice que tiene un comportamiento cuadrático y el otro tiene un comportamiento exponencial, ¿cuál yo debo elegir? Obviamente que tiene un comportamiento cuadrático, ¿por qué? Porque va a ejecutar menos instrucciones y al ejecutar menos instrucciones se va a demorar menos. Esa es la lógica de la complejidad algorítmica, por eso se las quise hacer acá. Incluso, miren, el comportamiento exponencial es uno de los comportamientos pésimos y peores que podemos encontrar en un algoritmo. Si a ustedes de repente con su análisis les llega a ocurrir que su algoritmo tiene un comportamiento exponencial, eso significa que con pocos datos, fíjense, con poquititos datos, ya el programa se va a demorar mucho, mucho, mucho. Imagínense que estamos hablando aquí de 10 datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero probar 10 datos? Eh, Quédense aquí con la imagen, miren, con 10 datos llegó a casi 500, un poquitito más, ¿cierto? Y el otro con 10 datos llegó con suerte a 100, ni siquiera 100. ¿Qué pasa si yo ejecuto un dato más? Un dato más. Recuerden que el n es la cantidad de datos que voy a procesar. Voy a procesar un dato más. ¿Qué va a ocurrir con el comportamiento de estos dos algoritmos? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacer. Y miren, con un dato más, el comportamiento del cuadrático sigue siendo bastante parejo, sigue siendo casi 100. Pero ¿qué pasó con el exponencial? Llegó a más de 1000. Es decir, si estaba en más de 500, estaba cerca de 500, al procesar un dato más, va a llegar a 1000. Es decir, la cantidad de instrucciones que va a tener que ejecutar por un dato más son muchas, muchas, muchas. Y eso indica claramente que el comportamiento algorítmico o el comportamiento de cualquier situación que ustedes les cuenten, tanto sea en economía, en lo que sea, en lo que se les antoje, el comportamiento que va a tener una situación exponencial es esto que estoy mostrando acá. Es muy malo. De hecho, a eso le llaman generalmente una explosión combinatoria, es decir, que el comportamiento de lo que yo esté analizando desaparece. Profesor, en caso de que un algoritmo
o bajo qué característica podría tener un crecimiento tan exponencial. Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Aquí estamos explicando primero eso, después la segunda parte, en lo que viene en el documento, es cuando llegamos a algoritmos que tienen un comportamiento exponencial. Yo basta con mirarlo y ustedes van a decir, ah, ese es exponencial, no, este es cuadrático, no, este es lineal. Entonces, la pregunta de fondo o el análisis que ustedes tienen que hacer siempre es eso, independiente de cómo llegaron a si era cuadrático o no, la mayoría de estos ordenamientos, como yo les mostré, los algoritmos de ordenamiento, ya están calculados cuáles son sus complejidades. Entonces, ustedes solamente mirando, ni siquiera saben cómo funciona el algoritmo. Si yo ya les dijera una cosa como esta, sí, yo tengo claro, por ejemplo, que el bucket sort me dice que tiene un comportamiento lineal y este otro tiene un comportamiento cuadrático. Tenemos claro que el comportamiento lineal es una recta que pasa por muy abajo con respecto a la cuadrática. Entonces, entre un algoritmo que tenga un comportamiento cuadrático y uno lineal, ¿cuál preferiríamos nosotros? Obviamente el lineal. ¿Por qué? Porque va a ejecutar menos instrucciones para la misma cantidad de datos. Esa es la respuesta. ¿Qué pasa cuando tenemos cosas exponenciales y cosas así? Eso es lo que deberíamos nosotros analizar fuertemente. De hecho, por aquí el quicksort, el promedio de eso y el peor caso es cuadrático. Hay algoritmos que son exponenciales, sí. Y hay problemas, como lo vamos a ver a continuación, que tienen solamente una solución exponencial. Entonces, la gracia de nosotros es buscar algún algoritmo que sea mejor que ese. Hay algunos que no existen, por lo tanto, tengo que inventar yo algunas estrategias que me posibiliten a mí encontrar la solución de ese problema que es exponencial y que por lo tanto va a tardar mucho tiempo. Puede ser también un comportamiento factorial. Y aquí es donde entramos al tema de por qué los algoritmos, por ejemplo, de encriptación o por qué yo sé si hay algo que está encriptado, una clave, eh, eh, no es tan vulnerable. No es porque sea difícil de hacer, de generar esas claves, sino que por el contrario, que para poder probar todas las combinaciones se genera un algoritmo que generalmente es de comportamiento exponencial. Entonces, encontrar una clave no es el tema no es que no se pueda, el tema es que se puede, pero que se va a demorar mucho. Entonces los algoritmos, ahí en ese caso nos conviene un algoritmo que sea exponencial, cuando alguien quiere romper una clave, porque para probar todas las posibilidades entraríamos a unas permutaciones y las permutaciones son factoriales, que es peor todavía que el exponencial. Esa es la idea. Por lo tanto, eso es lo que yo quiero que ustedes analicen y entiendan acá de estos comportamientos. De hecho, podríamos probar también otro comportamiento. Eh, Vamos a cambiar este y vamos a poner el log de x. Y vamos a ejecutar. Va. El log no está definido. ¿Por qué? Porque debería yo importar math. También lo estoy haciendo aquí rápidamente, pero también se puede lograr en NumPy. NumPy también genera eso. Ya. Aquí también dio un error. No pueden convertir a escalares el log. Sí, porque el log, esta cosa trabaja sobre un solo valor y esto acá ya es una lista, por lo tanto no puedo usar math. En el caso anterior sí se podría haber usado math. Tenemos que buscar cómo generar ahora el x, cómo calcularle al x algo, cómo generar el logaritmo. Lo podemos hacer de la misma forma que lo hicimos antes, recorriendo uno a uno los elementos y haciendo todas esas historias que ya hemos manejado anteriormente. Pero busquemos acá en la biblioteca NumPy. NumPy, déjenme encontrar dónde está. Logaritmo. Y estoy escribiendo mal hoy día. Está silenciosa aquí en la universidad, no anda nadie. Aquí puede que nos dé un error que ustedes me van a tener que decirme si es que da, por qué se produjo.
se salvó, se lo saltó. Fíjense, este es el logaritmo. Este es la cuadrática. Y la cuadrática ya es peor que un logaritmo. Analicemos entonces solamente el gráfico del logaritmo. Esto es lo que ustedes tienen que ir haciendo siempre para ir probando estas cosas. Van probando esto, van estudiando el comportamiento que esto tiene. Vamos a cerrar esta de acá. Vamos a ejecutar nuevamente. Esa es la gráfica del logaritmo. También es siempre creciente. Pero ¿qué característica tiene esa gráfica? Esa gráfica tiene una característica que con pocos valores crece fuerte. Crece muy fuerte con pocos valores. Pero llega un momento en que ya ese crecimiento, fíjense, se tiende a estabilizar. Veámoslo con más datos. Estudiémoslo con 100 datos, por ejemplo. Con 100 datos tengo esa curva, miren. Va creciendo, creciendo, pero poquísimos. Por lo tanto, de los tres que ya hemos analizado, el exponencial, el cuadrático y el logarítmico, tengo claro que el mejor comportamiento que puede tener un algoritmo es el logarítmico. Porque, ¿qué significa eso? Que en la medida que yo ejecuto muchas instrucciones, muchos datos, su tiempo de ejecución no crece tanto. No crece tanto, ¿se dan cuenta? Fíjense que todavía para 100 datos estoy todavía un poquitito más arriba del 4, casi llegar a 5. En cambio, el cuadrático, para lo mismo, si yo grafico las dos ahora y analizo estos comportamientos, los deja por acá abajo, porque para 100 llega a 4, pero ya este exponencial, esta cuadrática, se dispara. Entonces, eso es lo que yo ando buscando con todas estas cosas. Ando buscando cómo, efectivamente, eh, trabajar esto, cómo hacerlo. Y esa es la tarea que yo les pedí a ustedes que hicieran, que vieran todos esos comportamientos. El n log n, que sale mucho. El n, ¿qué cosa es? El n es la identidad, es decir, la recta. Por lo tanto, también tiene un comportamiento y también tiene una explicación. Eso le llamamos nosotros crecimientos lineales. A esto le llamamos crecimientos exponenciales. Estos dos son crecimientos polinomiales, cúbico, cuadrático. A estos se llaman crecimientos logarítmicos, aunque estén multiplicados por una constante n. Y esto se denomina crecimiento lineal. Esas palabras las van a encontrar ustedes no solamente en el mundo de la informática, sino que en la economía, en logística, en muchas cosas, se usan esta nomenclatura, esta forma de explicar cuánto me voy a demorar yo en hacer algo. Esa es lo que yo les pedí a ustedes que ejecutaran, que vieran, que probaran, todos estos. La pregunta es, ¿cómo puedo yo graficar los dos ahora en distintos ejes, en distintos ámbitos? Porque aquí yo, claro, cuando lo grafico los dos puntos, se, se me pierde un poco la visión, porque como uno queda como achatado como una recta, uno pensaría que esto es una recta, no. ¿Por qué? Porque estoy graficando los dos en un mismo gráfico, pero que ambos tienen escalas distintas, escalas de crecimiento muy distintas. Entonces yo debería graficar cada uno por separado. Ojo, por separado, no en una misma imagen. Y para eso nosotros tenemos que utilizar el siguiente truco. O sea, una vez que yo ya he graficado que he importado el pyplot, yo voy a generar la siguiente instancia. Voy a indicar que voy a crear una figura que va a ser del tipo figure, el tipo figura, una sola, que va a tener un tamaño, este tamaño lo pueden ustedes modificar, cambiar ustedes como se les antoje, 0.5 por decir algo. Ese es el tamaño de la ventana. El fig es la ventana. La ventana va a ser de ese tamaño. Ya. Pero, a su vez, voy a indicar que
en esa ventana vamos a poner un chart 1, un gráfico 1, un chart 1, y le vamos a decir, oye, fig.add subplot, una subimagen dentro de ella, 121. ¿Qué significa ese 121? Significa que en esa ventana que yo voy a graficar, voy a generar una fila, y la fila va a contener dos gráficos. Y dos gráficos, 1, 2. Y yo voy a graficar el chart 1 en el primero de ellos. Como yo quiero graficar 2, entonces yo debiese poner ahora chart 2 igual fig.add. Esto es sintaxis nomás, después ustedes la copian igual, tal cual, y va a funcionar. Y le voy a decir que el 1, 2, 2, pero ahora grafiquen el número 2. Por lo tanto, con estas tres instrucciones, ¿qué es lo que he dicho? Genere una ventana, plaf. Esa ventana subdivídela en dos figuritas. A la primera figurita le va a llamar usted char 1 y a la segunda figurita le va a llamar char 2. Punto. Y después, cuando quiera graficarlas ya no las va a graficar aquí con PLT, sino que va a decir ahora char 1, grafique ahí, y este debería ser el char 2. Podría tener un montón de gráficos, lo que usted estime conveniente. Y ahora sí podemos graficar. Oh, fixice, ¿por qué no me quiere reclamar el fixice? Fixice porque me faltó un igual. La figura, voy a graficar una figura de tamaño 20,5, la voy a dividir en dos subfiguras y voy a poner dentro de cada una de sus figuras un dibujito. Ahí están las dos. Se dan cuenta, ahora si pusieran ustedes 2,2 significa que tendrían dos filas y en cada fila tendrían dos gráficos. Y este sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Y ahí ustedes tienen la comparación de los dos. Los dos tienen el mismo eje X, miren. Mismo eje X. Esta es la cuadrática y esta es la logarítmica. Los dos tienen el mismo eje X. Mismo eje X. Pero, ¿qué pasa con el eje Y? Que sería la cantidad de tiempo, cantidad de instrucciones, minutos, segundos. Miren, para la misma cantidad, el logaritmo se demora un poco más de 4 veces, o 4 instrucciones, o 4 segundos. En cambio, el cuadrático va a estar cerca de las 10.000. Así es como yo empiezo a hacer análisis. Eso es lo que yo espero que ustedes sean capaces de entender y hacer estos análisis y usar esta herramienta no solamente para esta etapa, sino que para todo lo que viene a futuro. Para todo lo que viene. Y de hecho aquí, si mal no recuerdo, ahí ya no me acuerdo, yo podría decir fig.savefig, creo que era, ¿no? O figsave. No me acuerdo, pero no me acuerdo si era plt.savefig. Voy a ver si lo puede graficar, si no. Vamos a ver si lo tiró acá en la gráfica. De hecho, no. JPG no es soportado. Tiene que ser PNG. Ya, ahí está. Y voy a mostrarles cómo queda cuando ustedes lo grafican esto. Ahí está la ventana. Ahí lo dejan ustedes. Y eso lo pueden pegar ustedes tranquilamente en un Excel o en un Word y tienen los resultados. Pueden trabajar ustedes y estudiar tranquilamente cómo ponerle nombre a los ejes, cómo poner grillas. Hay un montón de posibilidades. Cómo ponerle nombre a los X, cómo ponerle nombre a los Y, cómo ponerle distinto color a cada una de estas. Todo eso se puede hacer, pero eso ya es tarea de cada uno de ustedes de investigarlo, yendo al manual del Matplotlib. Esa es toda la idea.
Ya. Eso con respecto a esto de acá. Eso con respecto a esas gráficas. Espero que haya quedado claro más o menos cómo graficar. Vuelvo a repetir, prueben harto este código. Prueben. El 20,5 a lo mejor quedó muy grande. Tal vez podríamos poner un 10,5 a ver qué tal nos queda. El tamaño. Leí que es un poquitito más chico la gráfica. Y tengo dos. ¿Qué pasa si yo digo ahora... ah, vamos a generar cuatro. El char 1, el char 2, el char 3 y el char 4. Que este sería en la fila 2, 1. Y aquí parece que era el 3. El 2, 2. Y aquí sería el 4. Pero nos falta crear esos gráficos. El I3, estoy tratando de hacerlo más. Habíamos dicho que era 2 elevado a x. Y el I3 y el I4, vamos a decir que es x nomás. Y aquí vamos a decir char 3.plot. Yo esto generalmente lo hago en Anaconda, por eso aquí de repente como que me cambian un poco las instrucciones, porque como Anaconda es más interactivo. No vamos a sacar la grabación para no tener que estar grabando cada rato. Oh, perdón. Perdón. Eso funciona en el otro, pero no aquí. Ya, y ahí tenemos los cuatro gráficos que se me desarmaron. ¿Se dan cuenta por qué? Porque este cambió mucho. Este nos echó a perder todos. Ahí vamos construyendo los gráficos. Puedo indicar también que los gráficos sean independientes del X del Y y todo ese tipo de cosas. Todo eso, ¿dónde se logra? Estudiando el PLT Figure. Si ustedes ponen aquí en internet plt.figure, va a encontrar información adecuada. Y aquí ustedes, la biblioteca Matplotlib, ahí está PyPlot y están todas las cosas que usted puede ejecutar o hacer con sus figuras. Aquí hay más ejemplos. Todos estos gráficos los puede hacer. Puede hacer eso más bonitos. Puede, de esa forma, o sea, usted puede trabajar con los gráficos que estime conveniente. Aquí están todas las cosas. Aquí, vuelvo a decir, mira, aquí donde le está poniendo el label, el tamaño de la letra, títulos, los títulos, más bonito aquí. Todo eso es cosa de que ustedes lo pesquen y lo analicen más. Y con eso deberíamos estar listos para entender todo lo que yo quiero que ustedes entiendan de las gráficas. Ya, dicho eso, en un principio, esa es la complejidad, encontrar estas funciones. Ya, esta parte del curso era entender la gráfica de las funciones, nada más que eso. Ahora tenemos que empezar a analizar esto desde el punto de vista informático, hasta llegar a cuándo un algoritmo tiene un comportamiento exponencial y cuándo no. Eso es lo que me preguntaba Juan al respecto. Aquí ya están los gráficos, aquí están, esto está en Excel por si acaso, si ustedes también lo pueden hacer en Excel. Y en Excel ahí queda claro el comportamiento, miren. Vuelvo a repetir que el comportamiento aquí es qué pasa cuando me voy al infinito. Esa es la gracia. Miren, el 5, este, es lo que se denomina constante. ¿Qué significa que sea constante? ¿Qué significa en el contexto nuestro, en el contexto de programación? ¿Qué significa que un algoritmo tenga un comportamiento o una complejidad constante? Significa, en otras palabras, que da lo mismo la cantidad de datos que haya que procesar porque él siempre se va a demorar lo mismo. ¿Eso puede ocurrir alguna vez? No.
Por lo tanto, ahí hay una cosa rara. El constante no nos va a ayudar mucho. El amarillo es el log, este de acá. Ese comportamiento que tiene para ese mismo valor. Es el más bajo de todos. ¿Qué pasa? Ah, ¿Qué pasa cuando tenemos el n? Que el n es este que está aquí. No es el verde, perdón, este que está aquí. El azulito. Fíjense los comportamientos raros que esta cosa tiene. El n log n es una cosa como que va subiendo, pero poquitito. Se parece harto a la línea recta, pero tiene un crecimiento mayor que el lineal, un poco mayor, porque es una lineal acompañada por un logaritmo. El logaritmo siempre es un número pequeño, así que en cada vez va creciendo más. Tampoco es malo. De estos, ¿cuál es el mejor comportamiento? Este que está acá. Pero estoy hablando con x bastante pequeños, hasta 20. ¿Qué pasa con n mucho más grandes? Aquí también llegamos a 20, pero ¿qué pasa con el n cuadrado? El comportamiento ya en el eje y, que es la función, el t de n, fíjense que este llega hasta 30, no hay problema. Todas estas las puedo ejemplificar y ver en el mismo gráfico, pero no puedo poner estas dos en el mismo gráfico. ¿Por qué? Porque esta se comería a las otras, las dejaría todas las demás como una línea recta. ¿Por qué? Por esto, porque el comportamiento exponencial es muy fuerte. Ya. Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen siempre desde el punto de vista matemático. Por eso les digo yo que la informática tiene mucho que ver con matemática. ¿Por qué los que trabajamos siempre en algoritmia, en programación, tenemos una formación matemática? Porque esto para nosotros es tradicional, es natural, y es entender esto. Después nos vamos a tratar de entender las instrucciones, que eso ya es la parte fácil. Pero lo interesante es esto. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Grafiquen, pesquen los- las funciones y las analicen de esa perspectiva. Ya, eso es con respecto a las funciones que vamos a tener que estudiar a continuación. Lo que viene ahora es la complejidad. Es decir, un problema se denomina tratable si existe un algoritmo de complejidad polinomial para resolverlo. Es decir, que no es exponencial. Y que existe además un algoritmo polinomial, que no son tan malos. Polinomial, estoy hablando de x cuadrado, x cubo, x a la quinta, o sea, x elevado a algo, n elevado a algo. En caso contrario, si no hay un algoritmo que tenga un comportamiento para ese problema polinomial, vamos a decir que estamos en un problema que se denomina intratable. Ese es el caso de los exponenciales. Cuando ustedes tengan un problema exponencial, les van a decir que ese es un problema de complejidad intratable. Esta clasificación es importante porque cuando el tamaño de un problema aumenta, que es lo que yo quiero, los algoritmos de complejidad polinomial dejan de ser utilizables de manera gradual. ¿Qué significa eso? Que sí, la medida que más datos procese, efectivamente se va a ir demorando más, pero de una manera gradual. Yo voy viendo eso, no se pega un disparo, no tiene un crecimiento así como de un dato para otro, se me desplomó todo. Por eso es bueno los polinomiales. A eso le denominamos nosotros tratables, intratables. Pero los algoritmos para resolver problemas intratables, que dijimos los exponenciales, explotan de un momento a otro. Ya nos dimos cuenta, la curva exponencial va despacito y de repente se pega el salto. El caso límite de los problemas intratables son los que se denominan problemas indecibles. Son problemas para los cuales no existen algoritmos que los resuelvan. Pero existirá algún problema, y ese es el cuestionamiento de fondo. Eso es lo que le da base a la algoritmia y al estudio de los algoritmos. Y eso es lo que es el estudio de fondo que tienen los informáticos. ¿Cómo atacar los problemas indecibles? Ojo, un problema es indecible cuando no existe un algoritmo que lo resuelva. Pero, ¿hay varios de esos? Sí, hay hartos. Y la idea es esa, cómo encontrar soluciones a esos problemas que no tienen algoritmos. Vuelvo a... Y ahí encontramos el problema del vendedor, que lo van a ver ustedes más adelante en el problema de la mochila. Todos estos problemas ustedes los van a ver en logística, en optimización y investigación de operaciones. Cómo yo encuentro una solución a un problema que efectivamente no tiene una solución, pero yo tengo que buscar una solución que sea cercana a la realidad, que por lo menos resuelva una parte del problema. Esa es la pega de los informáticos. Y aquí, como a modo de ejemplo,
Solamente les voy a mostrar, este es un ejemplo, es una tabla que no. Vamos a suponer que tenemos un mismo problema y el cual yo lo he resuelto con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con 8 algoritmos distintos. Y la complejidad para cada uno de ellos es distinta. Supongan que tengo un problema que resuelve, o sea, tengo un problema y yo le pedí a 8 personas que me entregaran la solución. Y la solución de cada una de esas personas tenía un comportamiento en términos de complejidad distinto. Había uno que tenía una complejidad 100n, que si ustedes lo analizan, esto es lineal, porque es una recta, no importa, el 100 es la pendiente de la recta, pero sigue siendo recta. Este es un comportamiento n log n, que está incrementado por 1000, sí, pero esto sigue siendo un comportamiento n log n. Este es un comportamiento cuadrático, que aunque lo multiplique por una constante, también sigue siendo cuadrático. ¿Por qué se multiplicaron? Para poder establecer esta tabla. Este es un comportamiento cúbico, estos dos son comportamientos polinomiales. Este es un comportamiento ya exponencial, pero elevado a log n, a un numerito decimal. Este es elevado también a un número decimal. Este es un exponencial puro. Este es un exponencial con una base mayor. Ya, se supone que todos estos parten en la misma meta, parten, perdón, en la misma partida, resuelven lo mismo y yo voy a hacer las siguientes pruebas. Voy a ejecutar 20 datos con ellos y voy a suponer que por cada dato se demora un segundo, en todo caso, una cosa por el estilo. Vamos a trabajar con 20 datos, una cosa así. Para procesarlos, en teoría, ese algoritmo, para procesar los 20 datos, el primer algoritmo se demoraría 0,2 segundos. 0,02 segundos. Para los mismos 20 datos, un algoritmo que tenga este comportamiento se va a demorar 0,09 segundos. Este se va a demorar 0,04 segundos. Este 0,02 segundos. Este 0,4 segundos. Este 0,001 segundos. Fíjense lo que estamos hablando. Este 1 segundo y este 58 minutos. Para 20. Está claro que inmediatamente este ya malo, malo. Porque para 20 se demora 58 minutos y en cambio tengo algunos que se demoran bastante poco. ¿Qué pasa si ahora aumento a 50 datos? Y aquí están los valores. Este saltó a 0,5, este saltó a 0,3, este saltó a 0,25, este saltó a 1 segundo. Este ya saltó a 1 hora. Este a 0,1 segundo. Fíjense que inicialmente era el mejor. Este, para los mismos 50 datos, se va a demorar 35 años. Y este, para los mismos 50 datos, se va a demorar 2 por 10 elevado a 9 siglos. Esto es a modo didáctico nomás para que entendamos las grandes diferencias que hay en las funciones. ¿Ah? ¿Qué pasa si duplicamos la cantidad de datos? Ya ahí la cosa se nos pone cada vez más inmanejable. Miren. Hasta aquí son manejables, 0,1 segundo, 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 pero este ya tiene días, este ya tiene horas, este tiene siglos y este otro ya ni siquiera se calculó. ¿Qué pasa si duplicamos? Nos vamos a los 200, tenemos esos comportamientos y ustedes se dan cuenta que estos comportamientos sí se siguen manteniendo, siguen siendo utilizables, aunque voy aumentando gradualmente y fuertemente de repente la cantidad de datos. Este ya se demoró 125 siglos. ¿Qué pasa si llego a los 1000? A los 1000 datos, este se va a demorar 2,7 horas y este otro 2 minutos, pero estos ya son imposibles, intratables, indecibles. ¿Se dan cuenta? Eso es porque es importante conocer a priori el comportamiento de mi algoritmo. Porque como yo no sé cuántos datos voy a ejecutar, no sé si son pocos. Si son pocos datos, me da lo mismo cualquiera. Casi me da lo mismo. Excepto este, ¿no? Pero si son pocos datos, da lo mismo. Pero si yo tengo claro que no son pocos datos y que la cantidad de datos que voy a ir procesando va siempre creciendo, entonces tengo que hacerle el quite como sea a estos, o buscar estrategias que me permitan encontrar una solución, pero en los tiempos adecuados. En, en tiempos que no signifiquen horas, siglos, ni días, ni meses, nada por el estilo. Ese es el tema de la complejidad. Por eso es muy importante para los informáticos leer siempre, como les dije yo acá, aquí los algoritmos de ordenamiento, entender esto. Eso va a aparecer en muchos algoritmos, no solamente de ordenamiento. Muchos algoritmos les van a indicar, muchas soluciones les van a indicar a ustedes cuál es la complejidad de la solución. ¿Qué es lo que le están indicando? ¿Cuánto se va a demorar en términos prácticos cuando usted ejecute hartos datos? Eso es lo que nosotros andamos buscando. Eso es la idea de la complejidad. Espero que haya quedado menos claro el tema de lo que es la complejidad, porque ese es el fundamento de todo lo que vemos nosotros.
Eso ahora viene la notación asintótica. Ahí venía una O y entre paréntesis viene cuadrado. ¿Qué es una notación asintótica? Esa es la que nosotros vamos a trabajar. Recuerden que es una asíntota. En matemática, una asíntota es un valor que tiende a una determinada función, pero que nunca lo toca. En matemática tenemos asíntotas verticales y asíntotas horizontales, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de asíntotas horizontales. Operación elemental, vamos a definir, es aquella operación cuyo tiempo de ejecución se puede acotar superiormente por una constante, que solamente dependerá de la implementación particular. Es decir, yo voy a decir que qué cosa es una operación elemental para mí en mi programa. Punto. Y que siempre se llamará lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo igual y más 1 y tengo igual y más 2, para mí la suma es constante porque le da lo mismo sumar el 1 que sumar el 2. Esa línea siempre se llamará lo mismo. Por lo tanto, eso vamos a suponer que las operaciones elementales siempre están acotadas solamente por una constante. Punto. Ejemplos de estas operaciones son, si en mi algoritmo encuentro sumas, restas, multiplicaciones, asignaciones, acceso a arreglo, etcétera, todo lo que digan, aunque en rigor el tiempo de una multiplicación no es el mismo que el tiempo de una suma, pero difieren en una constante multiplicativa, lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Todas estas son constantes que las puedo consultar, pero para términos prácticos, para el análisis, porque recuerden que esto es el análisis del diseño, para mí esto son operaciones elementales que van a demorar una constante. Siempre se van a demorar lo mismo, todas estas. La eficiencia de un algoritmo se mide mediante las operaciones elementales. Más específicamente dice el número de operaciones elementales que se deben ejecutar. Y ahí tenemos el análisis del peor caso, que ya lo habíamos mencionado, que se define como el máximo costo, operaciones, que hay que aplicar a un algoritmo para el problema de tamaño n. Este análisis se suele aplicar, obvio, esto es importante, en casos extremos, en los que interesa saber cuándo como máximo va a costar la aplicación del algoritmo, es decir, cuando yo crezca mucho. Y aquí ya tenemos algunas reglas. Estas ya son para hacer más operativo esta cosa de una manera más fácil, para tratar de darle respuesta un poco a lo que preguntaba Juan. Algunas reglas básicas para realizar dicho conteo son las operaciones básicas, la suma resta. Vamos a suponer que una unidad de tiempo. Uno vamos a suponer. Operaciones de entrada y salida, una unidad de tiempo. Es decir, el input y el input y el print para mí también van a demorarse constantemente, una más. Los ciclos for van a expresarse como la sumatoria con los límites del ciclo. ¿Qué quiere decir eso? No está muy entendible eso. Pero esto es, ¿cuántas veces se va a ejecutar el ciclo? Y eso se va a multiplicar por todas las cantidades de veces que tenga dentro del ciclo. Y ahí ya saltamos una cosa interesante. Vamos a verlo en un ejemplo. El si, case o cualquier otra cosa que sea if, hay que analizar qué es lo que va a ocurrir en el mejor caso y en el peor caso según la condición. Porque en un if yo tengo la parte verdadera y tengo la parte falsa. Me interesa a mí qué es lo que más se va a demorar. Se demora más en hacer algo verdadero o en hacer algo falso, entonces eso es lo que ya va a condicionar esto. El máximo siempre, lo peor que puede ocurrir es el que consideramos. Y la llamada a procedimiento también es una constante, más lo que se demore la función. Procedimiento, función es lo mismo. Esa es la nomenclatura básica. La notación asintótica, que es el O, nos permite realizar simplificaciones de todas estas cosas, tal cual. ¿Por qué se denomina asintótica? Porque trata acerca del comportamiento de funciones en el límite. Esto quiere decir para valores suficientemente grandes de su parámetro, es decir, cuando esta cosa tiende al infinito. Dicho de otra manera, estamos interesados en las tasas de crecimiento en lugar de los valores concretos. La notación que se utiliza es la que se denomina O grande o cota superior. También está la O chica y el omega, que son cota en promedio y la cota inferior. Pero a mí me interesa la cota superior, O grande. Así se denomina esto. Estas cositas que están acá, hay una O y es una O grande, no una O minúscula. Por eso es O grande, es decir, está haciendo referencia claramente a la cota superior. Y es el peor caso. Esto ya lo leen ustedes, no tendría muchas gracias. Usamos una noción asintótica para clasificar los algoritmos. Aquí hay una definición matemática que está un poco borrosa, que la tengo que volver a reescribir en LaTeX. Si yo tengo dos funciones, esta es la definición matemática. Si yo tengo dos funciones, cualquiera, las dos funciones van a ir de z más a z más. Estamos hablando nuevamente aquí en el primer cuadrante. Vamos a decir que f es O grande de G. Ojo, f es O grande de G. ¿Qué significa eso? Que el f, en teoría, está siendo acotado por el G. Se describe de esta manera.
¿Y qué es lo que debo hacer para eso? Debo encontrar dos constantes positivas. Una que multiplique a G y me asegure que siempre va a estar por sobre la F al multiplicar con esa constante, pero a partir de un determinado valor. No en todo el espectro, sino que a partir de un determinado valor, yo sé que esto se va a cumplir. Cuando eso se cumple, decimos que entonces que Fn está siendo acotado por G. Esa es la notación. Se ve medio raro acá, pero matemáticamente yo creo que no es tan difícil de desarrollar esto. Por ejemplo, si yo tuviese una función que me estuviese a mí acotando, me estuviese midiendo el tiempo de ejecución, si yo tuviese 3n cuadrado más 2n menos 5, yo puedo decir, para no estar hablando todo este rato, hoy la función es 3n cuadrado más 2n menos 5, yo puedo decir que esta función es de orden n cuadrado. Punto. Esa función es de orden n cuadrado. ¿Qué significa eso? Significa que hay una constante positiva, que yo la multiplico por n cuadrado, y a partir de un determinado valor, va a pasar siempre por sobre esta otra. Eso es lo que estoy indicando. Para que ellos que debemos probar, lo que acabo de decir, que van a existir esos dos valores. Que va a existir esto. ¿Y por qué es 5? Y entonces vamos a decir que TDN es O de n cuadrado. Esa es la idea. ¿Cómo llegamos a encontrar esa constante? Y para encontrar esa constante hay que usar algunos conceptos matemáticos nomás. Y los conceptos matemáticos, ¿no está el desarrollo aquí? No, no lo tengo. Debemos partir de algo clásico en matemáticas, de una igualdad. 3n cuadrado más 2n menos 5 siempre va a ser igual a 3n cuadrado más 2n menos 5, ¿no? Eso está claro. ¿Cómo genero la desigualdad? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacer. Porque aquí esto es construcción, esta no es una demostración por deducción, esta es una demostración por construcción. Recuerden que en matemática hay distintos tipos de demostraciones. Y una de ellas es la demostración por construcción. ¿Cómo aseguramos eso? ¿Cómo aseguramos que 3n cuadrado, déjenme escribirlo aquí primero, más, no traje mi tablet, así que lamentablemente más 2n, voy a escribirlo y ustedes después lo voy a escribir aquí en Word. Va a salir medio feo, pero no importa. Esta cosa es un exponencial, por lo tanto lo tiramos para arriba. Este es un exponencial, por lo tanto lo tiramos para arriba. Tenemos esa igualdad, eso está claro. O no es nada, o es una letra nomás, O de n cuadrado. La constante c que yo mencionaba acá puede ser cualquiera. El O es una notación. O n cuadrado, ¿qué significa? Cuando ustedes encuentran n cuadrado, lo único que le está indicando es que existe una constante c y a partir de un determinado valor para n, yo tengo claro que c por n cuadrado pasa siempre por sobre esta otra. En este caso, el c es 5 y ¿a partir de cuál? A partir del 0. Esa es la idea. Lo vamos a ver acá rápidamente. Todos tienen claro esa igualdad, ¿cierto? Todos tenemos claro que eso es así. Todos tenemos claro que eso es así. Pero yo necesito generar la desigualdad, porque a mí me habla aquí de desigualdad, no me habla de igualdades. ¿Cómo genero una desigualdad? ¿Cómo digo yo que 3n cuadrado va a ser menor o igual que qué cosa? No puedo pasar una hacia otro lado porque esto no es una ecuación. Para generar la desigualdad es porque tengo que quitarle algo o sumarle algo, pero a un solo lado. Para generar la desigualdad, eso quiero que ustedes más o menos lo entiendan. Por lo tanto, y considerando que además el n siempre es positivo. Por lo tanto, esta demostración requiere tener esos conceptos, esos conocimientos claros, ¿no? Si usted la tira así con n igual en los números reales, esta cosa no funciona. Esto funciona ¿por qué? Porque nosotros tenemos la premisa de que n
es un número entero positivo. Eso está claro. Por lo tanto, ¿yo qué puedo decir ahí? Yo puedo decir lo siguiente. ¿Puedo decir eso, no? ¿Puedo rápidamente decir eso? ¿Qué es lo que dice la matemática de ustedes? ¿Qué es lo que les dice la lógica matemática para ustedes? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué yo pude transformar eso en eso? Porque le quité el menos 5. ¿Qué pasa si yo le quito menos 5 acá? Esa es la pregunta. Si le quito menos 5, significa que este lado va a ser más grande que este de acá, ¿o no? Por lo tanto, se genera inmediatamente la desigualdad. Vuelvo a repetir, es una demostración por construcción. Por construcción. 3n cuadrado más 2n, sí, es mayor que esto que está acá. Esto de acá no se toca porque yo tengo que asegurar que esto sigue siendo t de n, siempre. Eso es lo que dice la definición. Yo tengo que encontrar un c. Aquí yo ando a la búsqueda de un c y un n sub 0. Ando a la búsqueda de un n sub 0. De un c y un n sub 0. Pero hasta ahí todavía no, porque todavía tengo n cuadrado más n. Aquí debiese llegar yo a solamente n cuadrado. Y aquí viene nuevamente otro truco. Otro truco de construcción. ¿Qué pasa si yo ese término, lo elevo al cuadrado? ¿Se sigue manteniendo la desigualdad o no? Pregunta que hago nuevamente. Obvio que se sigue manteniendo la desigualdad. ¿Por qué? Porque el n es positivo. Y por lo tanto el cuadrado va a ser más positivo todavía, va a ser más grande, va a hacer que esta desigualdad sea aún mayor. Pero sigue siendo desigualdad. Y a partir de ahí ahora, ¿qué es lo que yo hago? Sumo estas dos. ¿Y eso cuánto me da? 5n cuadrado. Ya tengo el n cuadrado solo y tengo la constante c. ¿Qué implica esto? Implica que c es igual a 5. Y como yo andaba buscando ese, este que está aquí, ya lo tengo. Porque ese es el que andaba buscando acá. Pero ahora tengo que determinar, pero esta función, ¿a partir de qué valor siempre pasa por sobre esta? Porque puede ocurrir que yo tenga una función aquí y la otra acá, y hay un punto en donde se cruzan. Y a partir de ese punto, como las dos son cuadráticas, la función esta va a ir siempre por sobre la otra. Tengo que determinar ese valor. Lo mejor siempre es graficarla. Pero aquí está claro que nosotros estamos graficando en el eje 1, va en el cuadrante 1, puros positivos. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que 3n cuadrado más este menos este. ¿Cuál es el número más bajo que vamos a graficar en ese cuadrado? El 0. Por lo tanto, reemplazamos el 0 acá. 0, 0, menos 5, 0. Menos 5 es menor o igual que 0, sí. Por lo tanto, el x0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque efectivamente esta función va a pasar por sobre esta a partir del mismo eje, del mismo origen de coordenadas. Eso es una demostración por construcción, si es cosa de ir armándola, se ve media truculenta, media rara, pero ahí está el concepto matemático que hay que darle nomás. Ahí están los conceptos matemáticos que ustedes tienen que, de hecho, eso, qué más bonito. Ahí sí. Eso es, por lo tanto, ¿qué encontré? Mi 5 y mi tanto. Por lo tanto, ¿qué puedo decir ahora? Por lo tanto, puedo decir tranquilamente, ahora, puedo decir que t de n, que es igual
a esto es O de n cuadrado. Ahora puedo decir eso. TDN es eso. Yo puedo decir que esto ahora sí se cumple. ¿Por qué? ¿Y por qué se cumple? Porque existen C y N sub 0. Punto. ¿Es una demostración más o menos truculenta? Sí. ¿Es fácil de demostrar cuando son funciones polinómicas? Sí, es muy fácil porque la construcción es siempre la misma. Parto de la igualdad y a la igualdad le voy al lado derecho de la igualdad, voy haciéndole algo, o le sumo algo, le agrego algo para generar la desigualdad y después trato de convertir todo a la máxima potencia nomás y estamos listos. Y ahí yo puedo decir claramente que efectivamente eso se, que 5n cuadrado acota eso. Esa es la demostración de esta cosa. Y esta es la gráfica. Esa es el 3n cuadrado más 2n menos 5 y este es el 5n cuadrado. ¿A partir de cuál? A partir del 0. Si aquí ocurriera algo raro como este, por ejemplo, una situación como esta, donde ahí hay un corte, aquí hay un corte, pero a partir de este punto, esta función siempre va a acotar a esta de acá. Entonces la pregunta ahí, ¿quién acota a quién? ¿Quién es o de quién? ¿Qué puede decir usted de las funciones? Yo puedo decir que esta que está acá, que es el log de n, es O de G de n. ¿A partir de qué punto? De este punto. Eso es lo que hay que encontrar. Siempre es lo que a nosotros nos interesa con las notaciones asintóticas. Como ven, programar no solamente significa escribir código, sino que también significa entender situaciones, entender un poco matemática, entender gráficas. Estas gráficas, vuelvo a repetir, las podrían hacer ustedes en Python y comprobar que efectivamente esto es así. Esta yo la hice hace tiempo atrás en Excel, también la pueden hacer, da lo mismo, o en la herramienta gráfica que ustedes quieran. Esto es lo que nos interesa. La igualdad funciona solamente en una dirección, eso que quede claro. Usted no puede escribir eso, porque esto es una definición. Estoy indicando que esto es acotado por esto. Esto no existe. Esto no existe, porque esto, igual a esto, no tiene sentido. Esto es una notación. Notación, por si acaso, que quede muy claro. Es notación. Por lo tanto, no lo podemos utilizar. Y aquí quiero llegar rápidamente a las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que hay? Y aquí es donde esto nos lleva ya a la forma de poder indicar cuántas, eh, el comportamiento que tiene mi algoritmo. Me dice que la constante por una, una magnitud de O de f de n es siempre O de f de n. ¿Qué estoy indicando? Que la constante no la considero. ¿Qué pasa si yo tengo estoy acotando por una suma de dos funciones? Entonces debo elegir el máximo de ambas. ¿Cuál es la más grande? Por ejemplo, si esto fuera x más x cuadrado, entonces esto es O de x cuadrado nomás. Así de simple. ¿Por qué? Porque el más grande absorbe a la función más pequeña. Lo mismo que si tengo dos de estas, es la suma y ahí transformamos nuevamente en la de allá. ¿Qué pasa con las multiplicaciones? La misma historia. ¿Qué pasa con el orden del orden? Sigue siendo el orden. Esas son notaciones. Y aquí ya tenemos los cálculos claramente. Complejidad O de 1 es una complejidad constante. O de los n, complejidad logarítmica. Suele aparecer en algoritmos con iteración o recursión no estructurada. Como por ejemplo, búsqueda binaria, que es la que vamos a ver a continuación. O de n, la llamamos nosotros complejidad lineal, es en general una complejidad buena y bastante usual. Suele aparecer en la evaluación de ciclos simples, cuando la complejidad de las operaciones interiores es constante o en algoritmos de recursión estructurada. N log n aparece en algoritmos con recursión no estructurada, como ejemplo Quicksort. Se considera también una buena complejidad. Complejidad cuadrática aparece en ciclos o recursiones doblemente anidadas. Complejidad cúbica aparece en ciclos o recursiones triplemente anidadas. La polinómica en términos generales y la exponencial debe evitarse en la medida de lo posible. Puede aparecer en rutinas recursivas que contengan dos o más llamadas internas. Ojo, ahí me está indicando cuándo. Para la respuesta a Juan, ¿cuándo?
¿Cuándo aparecen las complejidades exponenciales? Generalmente cuando tengo programas recursivos y dentro de la llamada recursiva existan dos llamadas al mismo tiempo, como por ejemplo las torres de Hanoi. ¿Se acuerdan de las torres de Hanoi? Que había dos llamadas recursivas dentro de la función recursiva. Bueno, eso es exponencial. Es 2 elevado a n. Si tengo tres llamadas recursivas, va a ser 3 elevado a n. Cuatro llamadas recursivas, 4 elevado a n. Ojo con eso. Por eso las recursiones hay que tomárselas con mucho cuidado. En aquellas donde aparece este tipo de cosas, se llama explosión combinatoria. Y aquí como ejemplo, yo les digo que ustedes comparen las siguientes funciones con notación asintótica, es decir, que me digan si f de n es o de g de n o g de n es o de f de n, es decir, cuál pasa por cuál, por encima de cuál. ¿Cuál pasa por encima de cuál? Esa es la respuesta que ustedes tienen que dar para cada una de ellas. Son preguntas típicas que pueden aparecer por ahí de repente. Y para eso, si ya me quedó claro, lo único que tengo que hacer acá, entendiendo esta gráfica que está aquí, es igualar las dos y determinar los puntos de intersección. Y una vez que determino los puntos de intersección, analizo el punto que esté más a la derecha de intersección, porque ese es el último punto que va a ocurrir para allá. Y ese punto veo quién pasa por sobre quién. Y ese sería mi punto sub cero, y con eso yo podría decir, ni siquiera calcular el C ni el N sub cero, ¿no? Sino que a partir de este valor que yo lo encontré, yo podría terminar rápidamente esto y podría decir quién pasa por sobre quién. Y con eso le podría dar respuesta a este problema clásico. ¿Se dan cuenta? Ese problema clásico. Aquí ustedes igualan las dos, ¿cierto? Y resuelven la ecuación. Resuelven la ecuación para n. ¿Saben todos resolver esa ecuación o no? A esta altura del partido, ¿saben resolver esa ecuación? ¿Saben escribir 10 elevado a 10 menos 3 n4 igual 10, 3 n cubo? Esto tiene que estar elevado a la potencia. Esto tiene que estar elevado a la potencia. Esto tiene que estar elevado a una potencia. Y esto tiene que estar elevado a una potencia. ¿Saben resolver esta ecuación o no? Ecuación, yo no la veo tan complicada en todo caso, ¿no? Vamos con ese aprendido. ¿Saben resolver esa ecuación o no? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Como dicen ustedes, el n está multiplicando, ¿cómo pasa por el otro lado? Y el 10 elevado a 3 está multiplicando, ¿cómo pasa para el otro lado? Y entonces nos deberíamos quedar con una cosa así como n4 porfiado n. Vamos a poner el igual, aunque aquí no me gusta esta cosa así, no me importa, vamos a poner ese aquí. Y al otro lado vamos a poner 10,3, después arreglamos las cosas. Aquí vamos a suponer que tenemos rayitas. Aquí vamos a suponer que tenemos el signo igual, aquí vamos a suponer que tenemos rayitas. Y aquí vamos a tener el n3, y ahí, con minúscula obviamente, porque si no. Y aquí vamos a tener el 10 menos 3. Las dos lo que estoy haciendo porque no traje mi iPad. Pero para que a ustedes más o menos les quede claro, no se los voy a resolver yo, porque sería un insulto para sus mentes matemáticas, ¿cierto? Resolver esto, ¿no? ¿Y cuánto da eso? N, y ahí ya me sopló Andrés, ¿cierto? Gracias, Andrés. N es igual a 10 elevado a 6. ¿Cuánto es 10 elevado a 6? 10 por 10 por 10 por 10 por 10, ¿o no? Y por 10. Ese es el punto de intersección. Es decir, ese punto
que acabamos de encontrar nosotros, este de aquí, sería el 10 elevado a 6. Entonces yo pruebo con el que está aquí arriba, ¿no? Y evalúo ambas funciones para el 10 elevado a 6 más 1, por ejemplo, que ya está un poco más a la derecha, porque ahí son iguales. El de aquí tiene que haber diferencias. Y veo para cuál es mayor. Y el que sea mayor, entonces ese está acotando al otro. En este caso, esto es igual a 10 elevado a 6. ¿Cuánto en números? Ustedes tienen calculadora a mano, ¿no? 10 por 10, 1.000.000, extraordinario, ¿cierto? Bien, Andrés. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a evaluar acá? Esto da 1, 1, 2, 3. Yo ahora lo que me voy a preocupar entonces es de evaluar F, 3, 1, 2, de 1.000.001, vale tanto. G, de 1.000.001, vale tanto. ¿Cuál es la más grande? Si la evaluación de este es más grande que esta de acá, ¿qué significa? Entonces que G está siendo acotada por F. Si es al revés, entonces significa que F está siendo acotada por G. Así es como tienen que hacer todos estos ejercicios. O sea, vuelvo a repetir, o sea, matemáticamente no, es solamente comprensión, entender. Solamente son definiciones y entender. Y por lo tanto lo pueden hacer ahora, los pueden graficar ustedes. Obviamente hay algunas de estas cosas de ecuaciones estas que son un poco más complejas. Pero para eso tengo entendido que el profesor de cálculo le enseñó a usar WX máxima, que resuelve todo este tipo de cosas, ¿cierto? O por último, las graficas nomás. Para eso vimos toda la materia nuestra y con eso ya podemos tranquilamente nosotros considerar sus gráficas. Ya, eso es toda la materia de notación, eso, de lo que hemos visto. Pum, no hay más. Aquí hay harto material más, material para asignatura, ustedes pueden encontrar en distintas partes esto. Creo, a ver si mal no recuerdo, porque esto es materia clásica. Creo que esto es la charaña. Creo que si mal no recuerdo, esto parece que lo tenía por aquí en mi página. En mi página, por aquí, en estructura de datos debería estar. Herencia, listas, taller de números, comparación, documento. No es. En matemáticas discretas tampoco, análisis de algoritmo. Materia de complejidad. A ver, déjeme ver qué cosa hay aquí en materia de complejidad. Ya, aquí tienen la misma historia. Y aquí saqué todo el documento ese. Está todo aquí. Pero por aquí parece que tenía ejemplos. Aquí está, por ejemplo. ¿Cuál es la complejidad de ese código? Constante. 1. ¿Por qué? Porque dijimos que es la suma. Punto. No hay nada más que hacer ahí. ¿Cuál es la complejidad de un código como este, de un for? Eso lo vamos a hacer acá rápidamente, mejor acá para que no se compliquen con este tema. Vamos a suponer que estamos por acá. Ya. Si yo tengo, por ejemplo, un i igual 0, por decir algo, un while i menor que n, está en términos de n, y vamos a suponer que, no sé, pues, suma igual suma más i, por decir algo, i igual i más 1, print i, print suma. Ya. Y aquí suma igual 0. Ese es un código ya clásico que no. Vamos a ver qué complejidad tiene este código. ¿Qué complejidad tiene este código? Y la complejidad que tiene la analizamos tal cual como está. Esto es una operación elemental, constante, 1.
Esto es una operación elemental, constante, 1. Esto, ¿cuántas veces se va a ejecutar? N veces. Esto es constante, 1. Esto es constante, 1. Esto es constante, 1, porque eso es lo que dijimos, los prints, las instrucciones. Por lo tanto, todas estas cosas yo podría decir aquí rápidamente, constante. Esto es decir que esto es O1, constante. ¿Cuánto es este de acá? La misma historia. O1. Pero este ciclo, fíjense, vamos a dejarlo para después. Vamos a analizar ese. Eso sigue siendo constante. Uno, porque es una suma. Esta instrucción sigue siendo constante, porque es 1. Este de acá sigue siendo una constante. La pregunta entonces es esta. Fíjense que esta de acá. Dijimos que la suma de dos constantes, eso estaba aquí, miren. Esto que está aquí. La suma de dos es el máximo. Por lo tanto, aquí esto no es 2. La suma de estos dos no es 2. La suma de estos dos es 1, porque el máximo de 1 y el máximo de 1 sigue siendo 1. Ah, vamos bien. Ya, pero esto está metido dentro de esto. ¿Esto cuántas veces se va a ejecutar? N veces. Ah, por lo tanto, esto es N por 1. Entonces, esto es O de N por 1. N, comentario para que no se me enrede. O de N por 1, que en rigor, ¿cuánto es? O de N nomás. Por lo tanto, esto es O de N. Y ya tenemos todas estas. Esta ahora ya no me sirve, porque ya la tengo acotada por esta de acá. Entonces tengo ahora algo. 1 más 1 más N más 1. Pero nuevamente con la misma propiedad, debo considerar ¿cuál? El máximo. Por lo tanto, el máximo no es ese, el máximo no es ese, el máximo no era ese, el máximo no era ese, el máximo es ese. Por lo tanto, este trozo de código tiene una complejidad lineal. Va a depender de n. En la medida en que más n existan, más se va a demorar. Esa es la forma de calcular. Queda claro que el n vale, la instrucción vale eso. Pero, con eso llegamos a la n. ¿Qué pasa con las cuadráticas? Que es lo que ustedes me preguntaban. Fácil, nuevamente. Vamos a suponer que eso es 0, ¿cierto? Vamos a partir acá. Vamos a suponer que tenemos otro ciclo. Vamos a suponer que tenemos otro j igual 0. Vamos a suponer que tenemos un j menor que n. Da lo mismo el n, sé que ni sé lo que va a hacer esta cosa. Y va a decir suma de i por j, por decir algo. Para que tenga sentido el j. Y aquí vamos a decir j igual j más 1. Y dejamos lo otro tal cual igual. Si hacemos el mismo análisis de nuevo, la misma historia, esto es 1, esto es 1, esto se va a ejecutar n veces, esto es 1, este se va a ejecutar también n veces, esto es 1, esto es 1, esto es 1. Por lo tanto, todo lo que esté aquí está condicionado al ciclo de acá, al j, se va a ejecutar n veces. Y por lo tanto, el de afuera se ejecuta n veces, en rigor este entonces va a ser n cuadrado. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo dos ciclos anidados, es n cuadrado. Si yo tuviese tres ciclos anidados, ¿cómo sería? N cubo. Si yo tuviera cuatro ciclos anidados, n a la cuarta. Esa es toda la gracia. Así que eso lo dejo. No voy a explicarles la parte de lo exponencial, porque para eso necesito una media hora más, porque tenemos que verlo desde el punto de vista eh, recursivo. Pero eso es esta parte, por lo tanto, con esto, que es lo que a mí me interesaba entender el concepto, no es que ustedes vayan a calcularlo, sino que cuando ustedes lean por ahí la nomenclatura y vean y
trabajen por ahí y le digan, oye, si tiene una complejidad n cuadrado, ustedes saben que hay algo por el estilo, saben que ese programa, si tiene un comportamiento realmente, si se puede trabajar con ese programa, su crecimiento cuando crezca muchos datos, sí va a ir demorándose más, pero paulatinamente. No, me llegó un algoritmo que era exponencial. No, ándate con cuidadito porque si le echáis muchos datos a ese algoritmo, lo más probable es que se demore mucho. Si me llegó un algoritmo que me dicen por ahí, no sé cómo, pero me dijeron, ¿sabes qué? Mira estas soluciones logarítmicas, perfecto, extraordinario, lo digo yo. Pásamelo, yo lo uso siempre. Esa es la idea de que yo quiero que ustedes trabajen, porque para esto, efectivamente, para calcular bien estas cosas, se requieren muchos más conocimientos, tanto matemáticos como de informática. Yo aquí estoy haciendo una simplificación para entender nomás la literatura. Así que eso los dejo y hasta aquí llegamos. En la próxima clase vamos a ver los algoritmos de ordenamiento y de búsqueda. Y ahí paramos. Profesor, Me pregunta cuándo ¿me voy a escucha? dejar la... Espera un segundito, ¿cuándo voy a dejar la clase? Voy a tratar de subirla al tiro. Se demora un poco en procesarla y subirla a YouTube y después dejarla se demora como una hora, ¿no? Así que yo creo que en la tarde ya está listo. Ya, Ah, estamos. dale, eso era lo que le iba a preguntar si iba a subir la clase que se me cayó 8 veces. No, sí, no hay problema, la subo. Muchas gracias. Con respecto a la nota, sí, estoy esperando que me reactiven el SIMBAT con las correcciones que yo les pedí que hicieran de los porcentajes, porque quiero publicarla ahí para que a cada uno le llegue por separado y no tener que estar respondiendo aparte. Y además me va a permitir a mí saber si estamos todos metidos en la sección que corresponde, porque ahí estoy medio preocupado, porque hay algunos que todavía andan cambiado de secciones y necesito tener esa respuesta. Me dijeron que entre hoy día y mañana me hacían la pega, así que lo más probable entre hoy día y mañana ya están las notas arriba. Ya jóvenes, los dejo porque tengo que irme para la casa para poder hacer la otra clase porque aquí no queda nadie en el lado. Estoy más solo que un bototón. Ya, nos vemos, chao, Afrodita.